la humedad. Millar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente... Muy pero muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Polémica en el Bar. Estamos en vivo como siempre en el 10, el canal uruguayo. Sí, señor. Sergio Puglia, ¿cómo está usted? Yo muy bien. Un placer verlo. ¿Qué le pasó? ¿Libreta de...? No, tengo anotaciones porque como venía No, está muy bien, invitado, pero... entonces hice un montón de anotaciones. Pero de una marca, es de una marca la libreta. Sí, es de una marca. Está muy... No, de lejos parecía que eran recetas médicas. No, de onda con recetas. De un auspiciante mío. Muy bien, está muy bien, muy viste bien. que te respeto y no te lo digo. No, está muy bien. Y veo que estás preparado para el invitado. Gran invitado tenemos Sí, hoy. gran invitado. Hay de todo gran para invitado. conversar. ¿Cómo andás, Madrid? Bienvenida. ¿Cómo va? Muy buenas noches para todos. Quiero la energía del otro día. Ya, al segundo programa, pará. Ya está. Ya está. ¿Cómo andás, Patricia? Muy bien, muy bien. Con un poco con la voz bueno. cansada, porque ayer lo que pasa es que estuve este fin de semana en el departamento de Durazno. Divino, ¿eh? ¿Qué tal, no te va a gustar? Cosas hermosas para recorrer. Claro, fui a ver, ¿no te va a gustar? Opa, pero veo que metiste poco. todo, No, porque además no la dejaste ni picar, Claro. No, Lo pero interesante... era el calor y el frío. Claro, pero lo interesante, había que volver. Después de 3 semanas había que hacer algo, ¿viste? Como Claro, para reactivar. volver a la vida. Volver a la vida. Y qué mejor que ir a hacer un concierto. No, pero divino Durazno, la verdad, maravilloso. Muchísimas gracias a Carmelo Vidalín, que además nos recibió. ¿Te recibió de Zunga en moto como cuando todavía no tocaban? ¿Viste que era el Zunga? Todavía no. No, Había mucho frío, ¿no? Estuvimos recorriendo con él algunos puntos del departamento. El Bioparque es un lugar maravilloso desde el punto de vista turístico, la verdad, y cómo la tienen esa reserva. Así que ni que hablar que vale la pena visitar Durazno. Y la verdad, yo lo recomiendo, no es la primera vez que lo hago, y es ir a ver a las grandes bandas que por ahí, acá en Montevideo, tocan, y estás como en un lugar, viste, 10.000 personas, no sé qué, y te amontonás. En otros departamentos fuera de Montevideo y Canelones, por ahí, claro, los conciertos son más como, viste, chiquitos, más íntimos, más... aún siendo en un espacio al aire libre. Y aún siendo una banda como no te va a gustar, que claro, entonces se disfruta de otra forma, la verdad. Y además está bueno la ida para afuera. Está buenísimo. Sí, Eso yo me siempre fui el suma. fin de semana para Punta del Este y Maldonado y estaba así. Hasta la manija. ¿Qué fuiste a Hasta ver? la manija. No fui a encontrarme con gente amiga, nada más. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo anda, ¿Qué Luisito? dice? ¿Todo Por tranquilo? mi lado, muy bien, muy bien. Contento de Patricia esté paseando, Sergio también. Yo estuve por Salto, trabajando, dando alguna charla de economía, con gente vinculada a las finanzas. Pero quería destacar que no te va a gustar, además de hacer los conciertos, está promoviendo talleres de noviazgo libre de violencia. Es cierto. Bueno, de hecho espectacular. lo hicieron, Una cosa notable. en porque, Durazno ayer. Sí, lo hicieron en Durazno, Lo hicieron, exacto. sí, lo hicieron y está bueno porque además es una banda Felicitaciones. que ha estado siempre, Sí. en los últimos años además, especialmente apoyando a través de las letras, las canciones, ¿no? Y hablan con los gurises y eso está bueno porque es como Además, una ver a película tus complementa la tratando el preocupación tema. que tenemos por la violencia en general, los aportes de las reivindicaciones feministas, etc. Y complementa el tema, bueno, el compromiso y cómo se trabaja, las relaciones en los noviazgos. Me parece buenísimo. Creo que la Intendencia de Montevideo ha hecho algo ya hace varios años, lo viene haciendo, pero una banda con la convocatoria no te va a gustar, puede hacer un aporte notable y lo está haciendo. Muy bien, siempre está metido en cosas sociales la gente. Exactamente, muy bueno. Dayana Brasisca, bienvenida, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo envidia absolutamente sana a mis compañeros que pudieron disfrutar. Yo cada vez No, que Lucín no me hizo pega el nada, viejazo. fue para mí No, nomás. fue el hijo que estuvo también. Disfrutando el trabajo. En el interior. Sí, A mí me sí. pega el viejazo y me quiero quedar en mi casa en los fines de semana. No, Estoy Diana, no, muy no, mal. nunca. Te juro que estoy muy Nunca, mal. Me siempre, conozco. siempre azotea, Sí, sí, nunca. sí. Algo me está pasando. Yo estoy con Dayana, yo te cago más. En No, invierno No, te vos mato. te haces tus caminatas por el Pinar. Caminata sí. Pero- Vos, vos a nosotros acá, no te vengas a hacer el ladri, no nos robes Pará, el pibe. pero el una pibe cosa que es no salir a hace caminar, nada. otra cosa es salir a Claro, navegar. irte a Punta del Este, Bueno, igual lo que no me quedé sé, pensando no es sabemos lo de qué haces en el Puglia. final. Antes te daban agendas muy seguido, bueno, vos porque tenés sponsor, pero los simples mortales esperamos que nos regalen una agenda, una libretita, algo cada vez menos. Ni los clientes regalan, esto es un pedido a toda la ciudadanía. ¿Estás Ni los mangando? clientes regalan. Mangamos las empresas pancho, el otro día nos regalan. trajeron pancho. Ahora mangamos Ah, agenda, no queremos estaba agenda. con los panchos. Te perdiste Me los perdí panchos. los panchos. ¿Cómo Qué estaban? bueno, Pancho, muy bueno. Bueno, también estuvo en el interior, viene de Salto. Estuvo creo que ayer, ¿no? ¿Ayer fue? Sí, ayer. ¿O antes de ayer? Robert Silva, el presidente del CODICEN, nos está acompañando. Bienvenido, Robert. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto ¿Salto? estar acá.
Estuvimos en Salto. ¿Cuándo fue, el viernes o ayer? Estuvimos el viernes, El viernes. con varias inauguraciones de jardines, una escuela de tiempo completo y después un cara a cara con la comunidad que estuvo muy lindo. Bien, o sea que tenemos casi todos en el interior dando vueltas por Recorriendo por el todos lados. país. Qué Bueno, ¿cómo te fue Aprovechando. en este cara a cara? ¿Este fue el siguiente, al del cerro? Este fue el siguiente, el del Cerro. Bien, Sí, y sí. calculo que habrá sido más tranquilo, si no nos hubiéramos enterado. Sí, fue muy bueno, como estaban siendo habitualmente, participación de la comunidad, de familias, padres, madres, docentes, estudiantes, que van a plantear, a escuchar en primer lugar y luego a plantear sus puntos de vista, coincidentes o discrepantes, sus inquietudes y bueno, ayer estuvo muy bueno, destaco en particular un conjunto de madres a hablar sobre la necesidad de mejorar la educación desde una perspectiva inclusiva, atender a los niños y jóvenes en situación de discapacidad, que es un desafío que tenemos, y también gente planteando situaciones de asistencia, inasistencia en los centros educativos, en fin. Creo que fue una jornada muy linda, de esas respecto de las cuales nosotros propiciamos, es decir, Claro. generar estos encuentros para plantear nosotros lo que pensamos hacer y la gente lo que piensa. No te quiero llevar porque estabas contando una linda experiencia del Salto, pero no puedo no preguntarte 10 días después, no sé cuánto hace. Sí, una semana ¿cómo después. ves lo que pasó en el ¿Cómo cerro, viste no? lo que pasó? Me parece que hay algunas repercusiones que son buenas. El que agredió a la camioneta, que tiró de la camioneta, pidió disculpas, se mostró arrepentido, los gremios se abrieron y medio como que todo el mundo Igual se a dio mí cuenta me que la llama cosa no estuvo atención, buena, ¿no? Me ¿No? llama la Sí. atención un poco el comunicado que largan los estudiantes, Bien. Sí. porque este muchacho es estudiante de la Naval, ¿no? De la Naval. Sí, de la de- Escuela De, Naval. de la Escuela Naval. Y realmente me llama la atención. Escuela Naval de la UTU, ¿verdad? De la Sí, Escuela Naval de Nacional de la la UTU. Estudios de Exacto. Marina. Pero me llama la atención el comunicado de los compañeros que de alguna forma justifican esto diciendo, bueno, pero fue una actitud impulsiva. Sí, todos tenemos actitudes impulsivas en la vida y así se pueden justificar las más grandes barbaries o las más grandes barbaridades. Entonces me parece que ese comunicado por lo menos es poco feliz en algunos términos. 10 días después, ¿cómo analizás toda aquella noche? Que calculo que habrá sido una noche triste para vos, Muy obviamente. triste, sobre todo triste, porque además creo que es una demostración de lo que no debe pasar en una sociedad democrática, en una república con las tradiciones que tiene el Uruguay, en donde siempre es legítima la protesta, siempre es legítimo que el que piensa diferente lo manifieste, pero lo debe hacer en un tono de respeto, de tolerancia, en donde no exista agresión. Esa noche fue realmente muy compleja, porque además de los huevos, de los botellazos, de los insultos, de los agravios, de la rotura de la camioneta que me trasladaba, hubo una manifestación realmente que a veces uno como que lo piensa desde el odio, ¿no? Es decir, gente que realmente nos dijo muchísimas cosas y que hace sentir muy mal. Yo creo que una sociedad democrática no debe transitar por ese camino y creo, como lo dije enseguida que pasó, es un antes y un después. A todos nos llamó a la reflexión, todos, porque por unanimidad, salvo excepciones como tú decías, que no las compartimos. Pero en general a todos llamó a la reflexión, es decir, esas cosas en el Uruguay no pueden pasar, debemos reflexionar para que por los caminos correspondientes se procuren llegar a acuerdos y si no se llegan a acuerdos, administrar las diferencias que podamos tener. Ahora, vos hace años que sos un servidor público dentro del mundo de la enseñanza. La agresión en tu casa y esto del cerro, ¿esto es que estamos viviendo una nueva etapa? ¿Estamos viviendo una nueva forma? ¿Qué está pasando entre los puntos de contacto entre la sociedad y los políticos? O los servidores públicos. Yo creo que acá lo que ha existido de algunos actores en particular es lo que vulgarmente llamamos como mucha manija. Ha existido mucha manija, es decir, al discurso tradicional de la privatización de la educación, de la mercantilización, de todo eso de que se procura generar mediocridad en la educación pública para subordinar a los que menos tienen, a los mandamientos internacionales, se generó un discurso en donde procuran identificar a determinadas personas, entre los cuales me incluyo, como titular o poseedores de todos los males. Y que Perdón, llegamos... estaba Puglia también, no te quedó solo Puglia, también estaba en la Yo foto te de... acompañé, no te La preocupes que foto yo que te estaba en la acompañé. foto de... Ahí en la salida del cerro estaba la foto de Puglia. perdón. Bueno, pero entonces, es decir, aparentemente para algunos existen algunas personas que en el cumplimiento de su función, como es nuestro caso, en materia educativa, llegamos para destruir
un sagrado tesoro que el país tiene, como es la educación pública. Entonces, eso genera en determinados colectivos, porque eso pasó. Y yo le digo, miren, nosotros tuvimos cara a cara en Colón, tuvimos cara a cara en La Unión, en el Club Social de UCOT, tuvimos cara a cara en el Colegio Armenio, tuvimos cara a cara en el Club Español, y pasaron. Lo que pasa es que acá hubo una convocatoria. Incluso alguna de esa convocatoria tenía como motivo de convocatoria lo que pintaron en la fachada de mi casa. Entonces, hubo como una generación de lo que después pasó. Y después fácil, después que pasa, decir, no, yo no tengo nada que ver, nosotros no. No. Pero esta convocatoria que vos decís, ¿se la atribuís a los gremios? ¿Se la atribuís a algún movimiento político en particular? No, a ver, acá hubo una convocatoria clara de los sindicatos docentes, de algún sindicato docente, no fueron todos, fue el sindicato de docentes de profesores de secundaria de Montevideo y de los gremios estudiantiles. E incluso los que gritaban que al cerro se animaron a venir y no van a poder salir, no se van a ir, eran los gremios estudiantiles. Y muchos seguramente ni siquiera del cerro. Pero por favor, pero además yo quiero decir, claro, miren, ¿creen que nosotros es la primera vez que vamos al cerro? Yo tengo más de 20 años de militancia en el cerro, porque conozco una dirigente social del cerro con la cual hacemos el Día del Niño, el Día del Abuelo, los Reyes, hace más de 20 años. Es más, cuando milité políticamente, que ahora no lo puedo hacer, fui a militar al cerro en todas las elecciones. Pero ha sido una constante. Yo me acuerdo en uno de los actos, estuvo la Rañaga en el cerro, y ese cántico también en algunos sectores se replicó. Y eso me parece un mensaje tremendo para todos los que somos del cerro de raíz y que entendemos que el cerro ha sido combativo, ha sido militante, ha luchado por los derechos de los trabajadores, por esos inmigrantes pero que llegaron. Pero está bien que así sea. Exacto, pero eso no quiere decir violencia. Entonces claro. me parece que cuando se no mezclan las decir... cosas se ensucia además a todos. No, tampoco el cerro es un coto de casa de un sector. Pero además, exacto, por supuesto. yo digo, este país es un país de matones o de caciques que vienen y te dicen quién puede venir y quién no puede venir. Si yo pienso igual que vos, puedo ir al cerro, si no, no. Bueno, eso es lo que no es. Pero este además, país. si ahora no sí va, después la respuesta es la contraria. una cosa, ¿no? Está muy bien. Digo, esto sin dudas que el episodio del cerro es absolutamente condenable. La violencia nunca es el camino. El hecho está en fiscalía. La persona está identificada. Y me parece, digamos, que hay que concentrarse en lo verdaderamente importante acá, que es efectivamente la transformación educativa y la información que le llega a la gente. Porque si no nos quedamos en la anécdota y seguimos ¿no? debatiendo, en fin. Un episodio puntual, ni que hablar con todo lo que dije anteriormente, pero nos quedamos en ese episodio. Vamos a la sustancia, digamos, del asunto. Vamos, ¿no? a lo concreto, y es esta transformación y lo que ustedes están saliendo a explicar. ¿Cuáles son los 10 puntos de esta transformación educativa que ustedes quieren llevar adelante y qué es lo que están transmitiéndole en cada barrio, en cada departamento? Digo como porque aprovechemos que Polémica es un programa masivo para que la gente que no tiene ni idea de lo que este gobierno se propone, qué es lo que quiere hacer, y sobre eso empecemos a discutir. Totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que no podemos distraer la atención en lo que es un drama nacional, que es lograr cambiar la educación y en particular posicionarla a la misma en el lugar que tiene que tener, como generadora de oportunidades para todos, pero en particular para los que menos tienen. Y en ese sentido creo que hay dos columnas vertebrales, para decirlo concretamente, que tenemos que trabajar para cambiar la educación. En primer lugar, lo que tiene que ver con lo curricular. Los planes, los programas, qué enseñamos, para qué enseñamos y cómo lo hacemos. Ese es un drama nacional. Nosotros no hemos logrado cambiar los planes y los programas, hemos hecho maquillajes en los mismos, pero siguen fragmentados en primaria, secundaria y UTU, no motivan a los estudiantes, no generan expectativas en los mismos, no otorgan herramientas o instrumentos para poder insertarse en la sociedad. Y eso basta solamente analizar lo que es la opinión de los estudiantes, lo que es la propia opinión incluso de los docentes. Entonces, parte de esta transformación va por ahí. Cambiar los planes, los programas. Sí, sobre este punto, planes y programas. De hecho, los gremios estudiantiles que están reclamando
respecto a esta transformación curricular, como es los estudiantes de magisterio y los estudiantes del IPA y el resto, digamos, de formación profesional en los otros puntos del país, los gremios estudiantiles lo que están diciendo es: no nos convence cómo nosotros vamos a ejercer en un futuro, cuando seamos maestros y profesores de secundaria, porque esta currícula, o sea, porque no estamos de acuerdo, digamos, a ir a un estilo de educación basado, digamos, en las competencias y no en los contenidos. Porque al fin de cuentas lo que vamos a hacer nosotros como docentes va a ser preparar gurises para que sean útiles para el mercado. Sí. Entonces, ¿qué se le contesta a eso? Porque yo no vi, digamos, sobre este punto en particular, y es por lo que están los estudiantes de formación y de magisterio ocupando, ¿no? Como Sí, ha ocurrido sí. en las últimas semanas. Ahora, nosotros por competencias UTU ya no tiene los programas, ¿no son por competencia? Competencias, hace mucho tiempo que en el Uruguay se trabaja un currículum por competencia. Expliquémosle, perdón, a Ahí la va, gente a qué nos referimos por Bueno, a ver, competencia. Sí, sí. Yo, para ordenarnos un poco en la explicitación, nosotros tenemos un cambio curricular en la educación obligatoria y unido a lo mismo, un cambio curricular y una generación de una política nacional para los docentes, para los maestros y los profesores. No puede haber educación de calidad, la educación que el país productivo y de futuro precisa, si no hay los mejores maestros, los mejores profesores. Y para eso tiene que haber una política. Y en ese sentido nosotros tenemos 4 columnas vertebrales en lo que hace a los docentes. En primer lugar, la formación inicial. Estamos en un proceso de reconocimiento universitario, de darle título universitario a las maestras y a los profesores, lo cual es un anhelo de hace muchísimas décadas y que se ha logrado a partir de un mecanismo que la ciudadanía ratificó en la Ley de Urgente Consideración. Pero no basta con el cartoncito, hay que cambiar la currícula. Y la currícula va por una formación por competencia. ¿Qué es una formación por competencia? Bueno, es generar profesores y a su vez enseñanzas y aprendizaje basada en situaciones que permitan, más allá del conocimiento teórico y el desarrollo de los contenidos, práctica. el saber hacer y el hacerlo concretamente. No solo, por ejemplo, saber las reglas ortográficas, sino que saber escribir, tener comprensión lectora, desarrollar estrategias además de aprendizaje diferentes. No basta con que el profesor llegue, se posicione frente a la clase, replique lo que aprendió de antemano, el estudiante tome nota y luego, una vez por mes, se evalúe en un escrito memorístico muchas veces. Hay que trabajar por proyecto, hay que trabajar por solución de situaciones, problemas que se plantean a los estudiantes, lo que pasa en el mundo, el trabajo en equipo, el trabajo Ahora, en ¿alguien grupos, puede estar en algo desacuerdo dinámico. con esto que se está Bueno, planteando? pero lo que Sí, pasa que acá... claro, ¿sabes los lo gremios que pasa? se ¿Sabes pueden lo que pero no pasa? logro entender están en contra. ¿Sabes por Pero qué no están logro en contra? entender por qué estudiantes ante la no explicación. Déjame terminar porque esto es bien importante. Acá hay una falsa oposición entre los contenidos y las competencias. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos por 10 competencias generales. Pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento científico, ¿verdad? Pensamiento computacional, el aprender a aprender, un conjunto de habilidades, llamémosle así, que una persona, que un egresado de la educación obligatoria tiene que tener. Entonces ahí enseguida dice, van a vaciar la educación, porque le van a poner las competencias y le van a sacar los contenidos. Falsedad, falsa oposición. Nadie puede desarrollar pensamiento crítico si no tiene es contenido. a través de contenidos en las distintas disciplinas o asignaturas para que la gente lo entienda, que propicien el desarrollo de esas competencias. Yo no puedo tener un ¿Es una pensamiento falsedad creativo. o es otra forma de interpretarlo? No, a ver, yo creo que es una falsa oposición. Yo les digo claramente a la gente, nosotros no vamos a vaciar la educación de contenidos porque sería absolutamente imposible de hacerlo. Los contenidos tienen que estar en las asignaturas, pero la diferencia está en que esos contenidos no son pensados desde la propia lógica de la asignatura, sino que son pensados en una lógica sistémica que permite analizar, posicionar y establecer en qué colabora cada contenido de la asignatura en el desarrollo de las distintas Pero competencias. muchos colegios privados trabajan así. Totalmente. Muchos pero liceos en Uruguay, privados lo que trabajan decía así. Sergio, a ver, UTU trabaja, yo soy profesor de UTU, trabajamos por competencia y por perfiles de egreso desde hace décadas. Lo hizo la educación inicial. Miren, yo en Salto, unas maestras de un jardín de infantes me dijeron, vamos por las competencias. Entonces yo les digo, sí, porque ustedes ¿cuánto hace que trabajan por competencia? Desde antes del plan que está vigente, me decían.
Nosotros siempre trabajamos por competencias y las competencias implica desarrollar habilidades prácticas que permitan ejercer o aplicar los aprendizajes que obtengo entre las distintas asignaturas. Es no más que eso. Hay una posición en la que dicen de que están en contra de aprender de memoria las cosas y que es importante la memoria, pero la memoria es importante en la fijación de los conceptos para poder generar la masa crítica, no para repetir como un loro. Porque además te olvidas después, lo aprendiste de memoria para un parcial como hicimos todos con la materia que no nos gustaban y después también te olvidas. hay otra de las oposiciones que dicen de que directamente se deja de lado el esfuerzo que tiene que tener el estudiante. Sí, yo creo que acá también hay que trabajar la importancia de la disciplina, de la perseverancia, del esfuerzo. Yo creo que todas esas cuestiones que están vinculadas al desarrollo integral de las personas tienen que trabajarse en la educación y tienen que fortalecerse. La educación compartimentada en distintas asignaturas, tenemos que evolucionar hacia una educación que trabaje en forma articulada, dinámica, coordinada, cooperativa, y es lo que nosotros estamos haciendo. Ya se estaba haciendo y nosotros ahora le estamos poniendo especial foco, por ejemplo, en los centros de tiempo completo, en los liceos y en las UTU, en los centros María Espínola, que nos demuestran que eso genera mayor motivación, mayor compromiso, mayor permanencia. Nosotros tenemos, tenemos tres grandes problemas en la educación, vamos a decirlo. Tenemos un problema de aprendizaje, tenemos un problema de retención, se nos caen los chiquilines. A los 19 años, el 42%, escuchen bien, el 42% de nuestros gurises de 19 años está fuera del sistema educativo. Eso es una catástrofe como país. Y luego tenemos un problema de culminación de ciclos. ¿Y cuáles son las causas para que esos chicos Bueno, es un fenómeno multicausal. Sí. Yo acá creo que tenemos que trabajar todos en generar espacios en donde los estudiantes se sientan parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, la educación vuelva a estar en la constitución del proyecto de vida, no sea una carga ir al liceo, no sea una carga ir a la UTU, sino que sea parte de algo que está en su cotidianidad, en su diario vivir. Y para eso hay que generar propuestas que sean mucho más atractivas, motivantes, que sean flexibles, que existan materias opcionales, que el trayecto educativo lo vaya formando el propio estudiante, que no sea compartimentado y rígido, como existe hoy por hoy, cuestión en la que estamos trabajando. ¿Y el estudiante tiene la capacidad para elegir y para saber por dónde caminar? Eso va evolucionando a nivel que va avanzando en su trayecto educativo. Lo que pasa es que el estudiante, que no es el estudiante de hace 50 años, donde con 4 horas más o menos de primaria vos podías tener un futuro y estudiar, y en el liceo un poco más, hoy se exige tiempo completo, la familia, los mayores de la familia todos trabajan, la exigencia que hay sobre la educación es enorme. Y la verdad que cuando uno escucha estas discusiones, creo que hay buenos argumentos para respaldar a quienes piden más presupuesto y más respaldo. El tema es que el presupuesto educativo creció mucho. En los gobiernos de Frente Amplio tuvo un aumento tremendo. ¿Y cuál era una de las discusiones fuertes en la interna del Frente Amplio en aquel tiempo? Con contrapartida. Yo voy a aumentar el presupuesto, pero ¿y cuál es la contrapartida del sistema educativo? Bueno, hubo cambios, pero menos de lo que, por lo menos en mi apreciación, se deberían haber hecho, y seguramente la apreciación de mucha gente de los actuales partidos de la coalición y de la izquierda. La contraposición entre el astorismo y el resto de los grupos o algunos fue dura. Astori estuvo a punto de renunciar un par de veces por los temas del presupuesto educativo. Porque exige contrapartida. Pero discúlpame esto, Sergio. Es muy claro que con las exigencias que hay hoy para formar a muchachos en matemática, ciencia, necesitas más esfuerzo docente. Ahora, y eso con presupuesto. Pero necesitas cambiarlo. Y ahí están los puntos clave de resistencia. Elección de horas docentes y autonomía del centro educativo. Exacto. Que son dos de los puntos que Robert todavía no mencionó. Pero a ver, hay una inercia que a veces yo creo que no es buscada, pero la educación pública, el Codicen, es un gigante, es un elefante muy difícil de cambiar. Está muy centralizado, porque además en educación, y esto me hago cargo de lo que digo, y dirán es un disparate, hay que empezar a probar cosas nuevas. Claro, y capaz que haces un semestre con una y después si no, lo están probando todos los países todo el tiempo porque el cambio tecnológico es abrumador. Patricia decía, y yo comparto, la educación no solamente preparar para el trabajo, pero en parte tiene que ser eso, y de una manera amplia. Ahora,
Ojo, no lo digo yo, ¿eh? No, no. Lo dicen los gremios de estudiantes. Pero yo de lo comparto, la formación, educación no es solo que eso. son los futuros docentes. No, la educación es mucho más. Es más, pero tiene que estar eso también. Pero tiene que estar eso también. Porque Entonces, ¿de qué sirve tengas un estudiante brillante que se recibe y no tiene la posibilidad de ingresar, de seguir una carrera? Por supuesto. De trabajar. Porque además el vínculo entre la señal que te da la sociedad y lo que te pide y la educación tiene que ser muy ágil. Ahora, ¿por qué es que siempre se resiste al cambio en la elección de horas docentes y es imposible o ha sido muy difícil establecer autonomía en los centros educativos? Sí. Y que si hay un director en el Bausá o en el Liceo Maldonado, que los hay, y se pone las pilas, desarrolla un programa bueno, se destaca, y el resto a ver cómo lo puede hacer igual. De eso se trata. Y eso es lo que se está muriendo. Y hay una resistencia terrible. Porque el docente hoy, la carrera es, arranco, tengo que elegir hora allá en un no sé dónde, y después me voy acercando a los lugares más cómodos. No quiero ser simplista, pero mirémonos con sinceridad cómo es el proceso. Y eso es lo que hay que cambiar. No solo el proceso. Ayer, perdóname, Sergio. No, dale. Ayer hablaba con una docente de Pando, del liceo público, porque mi hijo, tengo un hijo de 16 años, ha pasado por colegios privados, por liceos públicos, y ahora va a ser al liceo por tutorías porque es deportista. Entonces, uno empieza a averiguar y empieza a charlar con distintos docentes, y hablaba sobre este tema. Los docentes de los colegios privados son exactamente los mismos que los de los liceos públicos, estamos todos de acuerdo. En uno ahora, hacen una cosa y en vos otro. pagás, o sea, tenés plata, y tu hijo va a tener todas las materias. Va a ir de clase y va a tener idioma español, va a tener literatura, va a tener filosofía. Va a un liceo público, va 1 hora, le faltan 3 profesores y está 3 horas en la calle, en donde si no tiene una muy buena contención familiar, esa calle va a ser la que lo va a llevar por un pésimo camino. Entonces, ¿quiénes terminan estando perjudicados ante la situación educacional que tenemos hoy? Los demás bajos recursos. Entonces, a mí, como por mi ideología, me cuesta entender esta oposición. Por eso lo que me parecía muy importante lo que decía Patricia. ¿Por qué nos estamos oponiendo a algo que está mal y que está perjudicando a los más desfavorecidos? ¿Por qué los gremios y los docentes no estamos poniendo cabeza en colaborar? Porque quizás ese proyecto es perfectible. Claro, porque hay muchísimas cosas para aportar. No, lo que pasa es que los gremios estudiantiles y los sindicatos lo que dicen es, esto en verdad, no, lo que estamos en todo caso reclamando es escuchado, pero en verdad no se tiene en cuenta. Y al fin de cuentas lo que se advierte es, bueno, llegaron al gobierno y están resolviendo ir en esta línea. Y digo, el punto es que cuando vos tenés reclamos y efectivamente querés escuchar al otro, en todo caso tenés que entender que puede haber un punto que puede ser compartible y lo podés incorporar en el marco, digamos, de esta transformación. Ahora, ¿hay algo de todos los reclamos que hemos escuchado en las últimas semanas, tanto de los gremios estudiantiles como de los sindicatos, que pueda ser incorporado? Nosotros hemos tenido una actitud siempre abierta al diálogo. No, eso sí, pero digo... Y eso quiero dejarlo constancia porque hay como una prédica que dice, a ver, las actuales autoridades no dialogan, no escuchan, no permiten que se presenten propuestas alternativas, lo cual es absolutamente falso. Yo lo quiero decir... Yo no escuché exactamente eso, Silva. Yo escuché... Sí, yo escuché que dice, no, sí, nos pueden escuchar, nos han escuchado, pero en verdad no se tiene en cuenta, digamos, nada de lo que nosotros reclamamos para después incorporar. Pero a ver, hay una distinción. Nosotros hemos tenido cuestiones en cuenta de lo que se han planteado. Por ejemplo, te voy a decir una... reforzar la lógica de los contenidos y desterrar el concepto de que por trabajar por competencias no se trabajan los contenidos y se va a vaciar a la educación pública de importancia o de significación porque se van a sacar los contenidos y se van a poner las competencias. Absoluta falsedad. Nos han pedido que, porque ante esa afirmación nosotros hemos reforzado la lógica y de hecho estamos con más de 100 profesores trabajando en los programas, incluso con participación de representantes de las ATD, de primaria y de UTU, lo cual nos parece muy bien. Eso por un lado. Pero en segundo, si vos tenés propuestas para hacer, pero tu propuesta es que renuncie y saques a fulano, que saques a mengano, que no trabajes más por competencias, que no se trabaje más a través de un marco curricular, claramente eso que no se implemente no es posible, la transformación no es posible dialogar, porque implica, y claro, que no hagas lo que tenés que hacer. Exacto. Y yo quiero ser en esto claro. Siempre hay que dialogar, hay que procurar acuerdos. Pero este país no puede permitirse que pase un periodo más de gobierno
y que no se concrete un proceso de transformación y de cambio en la educación, porque estamos muy mal. Pero los Nos lo docentes muestran tienen los que resultados. reconocer que Pero estamos mal. la mayoría de los docentes lo reconoce. Fíjense que nosotros comenzamos ahora instancias de formación y de desarrollo profesional para la transformación curricular, los nuevos planes, los nuevos programas, para decirlo sencillo, con más de 440 inspectores, con más de 2.100 directores. Están iniciando el proceso, ya se inició el proceso de formación, porque la gente sabe que la educación la tenemos que cambiar, que no podemos quedar con una educación que está pensada para el siglo XX, que no motiva, que no tiene herramientas pedagógicas y didácticas que acompasadas a las realidades que nos Te tocan diría vivir. incluso que en la pandemia me parece que debe haber sido un ejemplo para Sin los duda, docentes que se de empezar desarrolló. a poner en Sí, sí. práctica esto de, bueno, no te repito, memorizás y me lo repetís en un parcial. Nos- Empezá a crear, empezá a investigar. Hoy las herramientas que el mundo nos está dando permite que la cabeza se use para otra cosa y no solo para memorizar. Entonces se debería compasar. Y de esa hay forma. ejemplos de chiquilines que son formidables, de centros educativos que logran, por ejemplo, a través de cuestiones propias problemáticas de la zona en donde están, aprender química, física, matemática, aplicar la tecnología y participar en competencias nacionales o internacionales. Y por ahí pasa el cambio educativo. Hay muchos centros que lo están llevando adelante. Entonces nuestra lógica es, ¿por qué quedarnos con la particularidad de algunos centros que por la voluntad o por el empeño profesional de alguna comunidad de docentes lo lleva adelante? ¿Y por qué no establecerlo para todos? Y si falta formación, y si falta herramienta o instrumento para llevarlo adelante, hacerlo para todo el Que sistema faltan, educativo. ¿no? Porque No hay los duda, liceos se han a ver, ocupado no hay porque duda. están en pésimas condiciones, porque no tienen bancos, digo, también, Sí, así sí. como decimos, Nosotros- es necesario un cambio, también es necesario que uno tenga un banco donde sentarse y estar en buenas condiciones, y eso hoy está faltando en muchos liceos. Nosotros estamos en un proceso, la infraestructura es un problema, hay que reconocerlo. Nosotros comenzamos con un proceso de recuperación de nuestros establecimientos educativos. En la rendición de cuentas hemos informado respecto de lo mismo. En de los gobiernos eso. anteriores se invirtió bastante, ¿no? Se invirtió mucho en mucha obra nueva, pero tenemos un déficit importante en mantenimiento. Porque nosotros tenemos 2.800 centros educativos y por lo tanto tenemos que generar estrategias de mantenimiento. Tenemos edificios que a veces reclaman, y con razón, los macroedificios, el Bausá, el Zorrilla, el Miranda, el Dámaso, que tienen problemas de O mantenimiento. sea que a veces es más lindo inaugurar uno nuevo que Bueno, yo siempre digo, nosotros ahora vamos poner un poco de invertir pintura, ahí nadie mucho- va, ahí a nadie ver, corta la cinta, pero hay que mantener. Bueno, pero- los nuevos. No, Eso también es cierto. Pero que se necesita. necesita. No hay necesitaba- reforma si no tenés el dinero para poder hacer la transformación. Estamos de No solamente tenés que de invertir acuerdo. ahí, Nosotros- tenés que invertir también en otro montón de cosas que el gobierno central va a tener que el Poder Ejecutivo darse cuenta que se necesita una inyección de dinero importante. Y también se necesita, ¿saben qué? Optimizar el uso de los 2.000 millones Pero eso de es dólares indudable, que tenemos por eso año. es indudable. Yo lo vivo diciendo en la interna nuestra y podrá gustar o no gustar. Gustar más, gustar menos. Si nosotros no utilizamos mejor los 2.000 millones de dólares por año que tenemos en la ANEP, estamos en problemas. Y todos sabemos que la ANEP, la educación pública, debe y necesita optimizar su uso. Y nosotros estamos en ese proceso. Y pasa por, a veces dicen, recorte de grupo, hay menos grupo. No, señores, hay menos matrícula, nosotros analizamos las circunstancias y las necesidades de cada centro, y no digo que a veces no haya una necesidad de un grupo y que luego se crea, pero también decir que nosotros tenemos que saber que a veces si creamos un grupo donde no se precisa, a veces donde se precisa no está ese grupo. Una pregunta que yo tengo para Y esto hacer. quiero decir una Sí. cosa, porque solo para redondear, esto no quiere decir que solo por la cantidad de estudiantes se creen los grupos, porque hay ejemplos en Baltasar Brum donde creamos un sexto de liceo con 7 alumnos, en Villa del Rosario un primero de UTU con 6, 7 alumnos. Es decir, atendemos las circunstancias propias, muchas veces del interior profundo, que necesita una atención específica y que a veces por no optimizar el uso en las zonas urbanas se retasea en donde más se precisa. En el interior, que es una palabra que no me gusta mucho, porque me gusta hablar del país, pero cada pago con su realidad, y también en algunos barrios de Montevideo, Silva, ¿no? Porque hay situaciones complicadas también. Hay un fenómeno, abro un paréntesis. Los clásicos liceos de los barrios, ahora en algunos casos se han vaciado porque las familias que están preocupadas por el futuro de sus gurises, que mis amigos son la mayoría, buscan cuando hay una decadencia en el centro que tienen más cerca, lo van a llevar a otro lado, dentro del sistema público.
Eso está pasando por muchos lados. Ahora, Patricia... Vos decís que van a liceos públicos, Pero mejores liceos públicos. ponele. Van escuelas. buscando un mejor Y lugar. escuelas, bien. Lo cual es nefasto. Y por eso, a mi juicio, es tan importante dar la autonomía e incluso dar autonomía presupuestal y poder reforzar ingresos y presupuesto para los docentes que quieran efectivamente, con capacidad, ir a los barrios. Pero cuando hablamos de autonomía, ¿qué vendría a ser? Que cada Autonomía, liceo, cada- dentro de un marco general, Exacto. pueda tener su propia impronta, digamos. tenga mayores Pero no, porque así se herramientas. entiende lo Sí, que está obvio. diciendo. Autonomía Cuando vos educativa. decís autonomía, es decir, hoy tenemos una administración que es excesivamente centralizada, en donde todo surge a partir de un poder central que resuelve en todo el país. Entonces la autonomía de centro es que cada institución educativa, en diálogo y trabajo colaborativo con otras, tenga mayores instrumentos para poder resolver inmediatamente situaciones que le aquejan. Tenga mayores recursos financieros y también tenga mayores recursos humanos. Y tenga la posibilidad, por ejemplo, si falta un docente, de cubrirlo, como sucede, por ejemplo, en primaria, llevarlo también para secundaria y UTU. Y va por lo que tú decías, nosotros el año que viene vamos a avanzar fuertemente en lo que es la elección por más de un año. Pero esto no signica autonomía en el programa. Ni Cuando nada. dice Yo que- me- A ver, No, no, también en el programa nosotros vamos a avanzar en la lógica de algo de flexibilidad, que es un proceso gradual, en donde el centro educativo tenga espacios para poder completar su currícula en función de las necesidades de su zona, de su contexto, de donde está ubicado, que eso también es un desafío, porque no es lo mismo la realidad de Bella Unión, allá en el norte, que la realidad de Malvin, acá en Montevideo. Entonces, esas son cosas a partir de las cuales tenemos que avanzar. Y esto no quiere decir cercenar, no quiere decir coartar, vulnerar derechos. Esto quiere decir dar mayor posibilidad de resolver y de actuar en función de la realidad que a cada uno le toca. Ahora, en vivir. secundaria, todos los años, los docentes tienen que elegir las horas, ¿no? Docentes. La lógica de esta administración ha sido crear, a través de los centros María Espínola, una institucionalidad paralela, ¿no? Donde la lógica es que se ingresa a un centro educativo y se mantienen las tiempo. horas por más tiempo, ¿no? No es año a año la elección de horas. Es otra lógica. Lo están haciendo de forma paralela a través de los centros María Espínola. Esto que dijo, nosotros vamos a ir fuertemente a extender el tema de la elección de horas, que es lo que se pretende hacer. Se pretende que vamos a tener varios cientos de liceos y de escuelas técnicas en donde los profesores van a poder elegir por más de un año. Un largo anhelo. ¿Van a poder o va a ser una obligación? No, van a elegir por más de un año. Ah, ok. Entonces no es que van a poder. Van a poder, o sea, va a no estar es una la elección. posibilidad de que elijan por más de un Va, año por más de- y donde en definitiva van a tener un largo anhelo que es estabilidad docente en el liceo o en la UTU donde elijan. Sigo No, pero sin permítame. quedarme claro. No. ¿Pueden elegir A ver, un solo año? pu- Esa es la o pregunta. sea, claro, ahí Si va. quisieran, ¿pueden elegir o sea, un solo año? pueden elegir un solo, o sea, No. por un solo año. Van a elegir y van a elegir por 3 años en el centro. Solo como posibilidad 3 años, no pueden Solo elegir como uno. Esa es la pregunta que posibilidad estaba haciendo. Ok, entonces no es van a poder. O sea, se va a digo, para aclarar Van a el tener, término. van a tener. tener la que- posibilidad de elegir por 3 años. No, pero no es que tiene la posibilidad. Están Silva. obligados. Claro, Robert, está pensando- Vos No. decís que esto es si quieren o no quieren. No, Exacto. van a elegir por 3 Claro. años. Claro, Tienen que por elegir eso. por O 3 sea, años. si no Sí. quieren elegir por 3 años, no van a poder ejercer la docencia. No. A ver, porque van a ser algunos centros que van a estar y después van a poder elegir en otros si no quieren elegir ¿Y por cuáles van a ser esos centros? Ah, ok. Y nosotros lo estamos estableciendo en función de sugerencias que están viniendo de secundaria y de UTU y oportunamente se va a trabajar ese tema en todos los niveles. O sea que a partir del año que viene va a haber una bolsa, digamos, de liceos Pero- donde se va a poder Este es el elegir tema. por 3 años Este es el y el tema. resto no. Ese es el Este tema. es el tema. Es el gran Este es el tema. Y es un tema que más que político es de condiciones laborales e ingresos, porque para el docente es un cambio. Ahora, Patricia lo planteaba al principio, porque creo que acá me parece importante Pero- tener la visión de Silva en el siguiente sentido. Hay un gobierno legítimamente electo, una coalición de partidos, y impulsan la transformación educativa, con una cantidad de cosas que ya se hablaron en la época de la reforma Rama, algunas cosas que planteó Edu 21, Sí. en este grupo de intelectuales, algunos de izquierda, otros de otros Otros, sí. partidos. Entonces, ¿cuál es el interlocutor? Porque hasta ahora lo que mira la opinión pública, creo yo, o escucha, es que son los sindicatos, es una contraposición entre el gobierno y los sindicatos. Y mi pregunta es, Silva, si el gobierno no debería hacer, capaz que ya lo hizo y cómo es el asunto, en la reforma de la seguridad social, los sindicatos pueden tener opiniones, pero el gobierno es un gobierno de partidos, unifica allí su propuesta,
tiene discusión interna y se la planteó al Frente Amplio. ¿Cómo es en la reforma educativa? Porque los sindicatos defienden su postura, sus intereses, condiciones laborales, los salarios, pero el concepto tiene que estar a nivel político. Frente Amplio, la coalición de gobierno, ¿cómo se está dialogando eso? Obviamente que no va a generar un consenso en un 100%, pero ¿cómo va ese diálogo? ¿Hay diálogo desde el punto de vista de la coalición y el Frente Amplio? Porque es como bastante, lo veo como bastante enfrentado. No creo que haya un diálogo, porque si la gente del Frente Amplio y además los sindicatos dicen no a la reforma, entonces ese diálogo político generalizado... Pero no es lo mismo los sindicatos que el Frente Amplio. Bueno, no es lo pero mismo. el Frente Amplio, a ver, el Frente Amplio, Mujica quiso hacer la reforma y no se la dejaron. Te lo aviso. Y cuando ¿Por qué no nos preguntamos qué es lo que pasa hace 40 años? También estaría bueno diferenciar la gente del Frente Amplio, quizás legisladores o algunos legisladores, y el pueblo del Frente Amplio, que no necesariamente está todo en desacuerdo con la reforma, ¿no? Porque me parece que acá cometemos el gran error de seguir politizando un tema que tiene que ser una política de Estado. Lamentablemente, porque nos estamos hundiendo como país, estamos hundiendo a nuestros Pero, Diana, países. lo mejor que hay es politizar, genuinamente entre los partidos políticos. Y que haya intensas discusiones. Bueno, pero eso no es política partidaria. Una cosa es politizar un tema, la discusión de siempre. Acá no partidicemos. Sí, acá no, yo discrepo. sí. Yo creo que acá Hay que como partidizar Estado, todos, no, sí. yo creo que como Estado lo que tiene que haber es un camino común en donde nos demos cuenta que estamos tocando fondo, que los Pero pibes yo puedo están entender lo que cada tú vez decís, peor pero la legitimidad educacionalmente. política de los partidos. Es los que eligen, ponemos los votos cada 5 Sí, claro, pero vos no Sí, podés sí. decir, no la quiero Y porque la es de legitimidad, derecha, por ejemplo, porque yo de soy de esta izquierda y coalición- por eso no la voy a querer. Pero Y creo esta que no. estamos cayendo en ese error. Y esta coalición de gobierno no tiene Pero la legitimidad. yo le hice una de los pregunta a votos. Robert, ¿cómo era Pero te el pregunto, diálogo político? Porque una cosa es con los sindicatos. Y ahora, ¿cómo es el diálogo político de la reforma? Nosotros, por primera vez, convocamos a todos los partidos políticos y concurrieron todos. Los de que integran la coalición de gobierno y los que integran la coalición opositora. Y estuvieron allí y dieron sus posiciones. E incluso les voy a decir más. Todos los partidos políticos, todos de gobierno y de oposición, están de acuerdo en que tiene que haber una transformación curricular, un marco curricular y que tiene que basarse en competencias. Están todos de acuerdo. Y las competencias, para entendernos, a ver, no solo el saber, sino el saber hacer y el hacerlo, como yo siempre digo. No solo el aprender la teoría, sino que también el plasmarlo en efectiva realización a través de las distintas disciplinas que tengo en mi trayecto educativo. Entonces, nosotros ese diálogo lo hemos tenido. Lo que nosotros no podemos desde el Codicen hacer es procurar acuerdos políticos, porque eso va a otro nivel, está por fuera del Codicen. Sí les digo que en los equipos técnicos que trabajan en este proceso de transformación, porque me consta, hay profesionales, todos docentes, académicos, técnicos y docentes de la propia administración de la educación, que votan todos los partidos políticos. Nosotros hemos mantenido mucha gente que viene de la administración anterior, porque la gente vale por su idoneidad, por conocimiento, su sabiduría y por su compromiso Dedicación, con la educación. dedicación. Vote lo que vote, porque eso es lo que nosotros también tenemos que darnos cuenta, que desde la perspectiva técnica, para lograr hacer cosas que muchas de estas venimos discutiendo hace tanto tiempo en el país, tenemos que sumar a todos. En el marco de la transformación, Silva, en primaria, ¿no? De primero a sexto de escuela, hay un tema que es uno de los que los preocupa tal vez más a los padres, ¿no? Mes a mes, cuando llega el carnet y es ver cómo van sus chiquilines y ver la posibilidad de que el niño repita o no repita de año, ¿no? Que tenga que recursar todo un año. En ese sentido, en el marco de esta transformación educativa, ¿qué es lo que se está proponiendo? No repetir, puede ser, ¿no? No, nosotros también... Tengo varios amigos que estarían encantados con la reforma esta. A ver, la lógica de evaluación en el país también tiene muchas décadas. Nosotros tenemos una creencia que decimos, a ver, el que repite está bien que repita porque aprende mucho más y le va a ir mucho mejor. Bueno, sepan que es exactamente lo contrario. La enorme mayoría del que repite tiene una posibilidad importante de encontrar mayores obstáculos en su trayecto educativo. O sea, sigue repitiendo. A ver, hay un estudio del año 2009 de los muchachos de 15 años, de las pruebas PISA del año 2009, que los que habían tenido alguna experiencia de repetición, a los 3 años, solo 6 de cada 100 habían logrado terminar la educación media superior. Eso es una realidad.
¿Qué quiere decir esto? 6 de cada 100 repetidores 6 de cada 100. solamente terminaban Solamente secundaria. habían terminado secundaria. Eso es un dato. Pero además hay mucho más evidencia generada por distintos estudios nacionales e internacionales. ¿Esto quiere decir que nosotros llegamos para decir no va a haber más repetición? No, no es eso. Lo que nosotros decimos es, tiene que haber una estrategia de evaluación que permita acompañar el desarrollo del niño más allá del propio año de cursada, el Pero propio es de muy grado, difícil para el primero, docente segundo. eso. Y además que permita, a través de estrategias de acompañamiento, prevenir el problema. Si yo detecto en octubre o en septiembre que no está con los logros esperados para ese nivel educativo, tarde llegaste. Sí. Entonces tiene que haber una prevención y por eso nosotros estamos, y lo hablamos después, con estrategias de acompañamiento en Las nuestros tutorías estudiantes. vienen ahí. Sí. Las tutorías. Sí, por todo faltas la eso. repetición. Claro. ¿Eso sí se va a mantener? ¿Cómo? Por faltas la repetición También sí se va a mantener. es otra cuestión que está claramente demostrada. El que no va, no aprende y repite. Eso también está demostrado. Entonces hay que acompañar la asistencia, hay que acompañar el aprendizaje y hay que darse cuenta que muchas veces quizás los logros que no se obtienen en un primer año se pueden obtener en un segundo. Pero eso- Entonces, y la la evaluación transformación- que permita decir, bueno, llegaste hasta acá y te quedás o seguís, capaz que no está en primero, está en segundo, ¿no? Eso es un poco lo que los equipos que están trabajando nos están diciendo. Vean cómo la neurociencia, la psicología cognitiva nos está diciendo cómo podemos avanzar en ese pero- entramado. Pero, ¿Qué y es lo que entonces se va a aparece hacer? la figura de las tutorías y esas 7.000 horas que se agregan. A ver, nosotros tenemos una cuestión bien importante que es una estrategia que hicimos en la pandemia, como recomienda la UNESCO. La UNESCO recomienda en situación de pandemia, que no lo hemos hablado, ¿verdad? Pero somos destacados en el mundo respecto a lo que hicimos en el Uruguay en educación en Perdón, situación de pandemia. gracias también a todo lo que se había hecho en gobiernos anteriores, Sin permitiendo duda, la pero sin duda, tecnologización de un sin montón duda, de niños. el plan Ceibal, los docentes y la decisión Exacto. del gobierno de abrir las escuelas. Y por Porque encima a pesar de las los palos negaciones que nos dieron, por de encima las de las cosas que resistencias dijeron del cuando plan abríamos Ceibal. las escuelas, fue una decisión que hoy, mirado a 2 años, decimos, menos mal que abrimos las escuelas, a pesar de todo lo que decían. Es un ecosistema positivo que se generó. Pero lo que quiero decir es, acá existen un conjunto de estrategias nuevas que permiten hoy por hoy, por ejemplo, los acompañamientos, la tutoría, lo hicimos en pandemia, cambiar los periodos. ¿Por qué no le damos más posibilidades, más acompañamiento a los estudiantes que no obtienen los logros esperados a través de tutorías, a través de acompañamiento docente, que permitan a ver si lo logran y si no interrumpimos la Y trayectoria? eso es la teoría, uno escucha la teoría y es perfecto, pero lo que Sí. decir, ¿se puede hacer después? ¿Hay gente Bueno, para ya hacerlo? lo ¿Hay hemos- guita para pagarle a la ya- gente para ya hacerlo? lo ¿Te hemos explico hecho lo en que quiero decir? pandemia. En la Ya- práctica, ¿es practicable? Bueno, pero ya lo hemos hecho. A ver, por primera vez el 100% de los liceos públicos tienen tutoría. Antes no todos los liceos lo tenían, ahora lo tienen. A través de proyectos que presentan los centros y se hace el acompañamiento. Por primera vez la UTU está teniendo tutoría, más allá de las horas de coordinación que los docentes puedan dedicar a acompañar. Hay 5.500 horas que se están dando mensualmente para que tengan tutoría. Por primera vez las escuelas comunes, las públicas, las que fui yo, de 4 horas, tienen tutoría. Sobre todo lo que la propia UNESCO nos dice, lo que ha sido más afectado, los aprendizajes fundamentales, la lengua y la matemática, y además el acompañamiento, lo socioemocional que también sabemos. Esas son cosas que ya están pasando y creo que a partir de los aprendizajes obtenidos nosotros podemos iniciar un proceso de cambio. También, pero tienen que, de alguna forma, reformular los conceptos de la enseñanza. El docente tiene que asistir a congresos, perfeccionar, seguir creciendo, seguir estudiando, seguir viendo Yo no lo todo terminé, esto, pero ¿no? para que quede la idea, a ver, la generación de una política nacional docente tiene 4 patas. Uno es la formación inicial, cuando yo obtengo mi título, para que la gente entienda, ¿verdad? Sí. De maestra, de profesor. 2, el desarrollo profesional, el irte formando permanentemente y la administración pública tiene que dar esas posibilidades. Exacto. 3, la carrera, que no solo sea por antigüedad, No, que eso de la también antigüedad. haya la posibilidad de ascender más allá de los años en el sistema educativo. Fundamental. Y 4, las Fundamental. condiciones de trabajo, el salario, las condiciones de infraestructura y otras que acompañan la tarea docente. Y Sergio. esa profesionalización de la carrera pasa por que sea universitaria y además, me imagino, genera, en la propuesta hay becas para que los docentes Sí, empiecen... sí.
Bueno, después lo desarrollamos. Ahí va a Ahora haber les tengo que decir a universidad. todos que con Centel Universidad. los adultos mayores podemos vivir con más seguridad y autonomía, porque ante una caída o emergencia, con solo apretar este botón, Centel lo asiste llamando a sus contactos y a la emergencia móvil. Con Centel toda la familia vive mucho más tranquila. Probalo sin costo durante 2 meses. Comunicate con el 0800 87 18 o por el WhatsApp desde www.centel.com.ay. Centel, asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Muy bien. Atención que la polémica sigue y vos podés seguirla en tu celular. Descargá la app Antel TV, abrila con tus datos móviles y disfrutá los canales uruguayos desde tu celular. Para vernos ingresá a la app activando tus datos móviles. Elegí el programa y disfrutá de la polémica desde donde estés. Mirá. Disfruta los canales uruguayos y los 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFA en el nuevo Antel TV. ¿Cómo la ves? Cambiate a Antel. Estamos para conectarte. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y ya seguimos. Quedan muchas cosas para preguntar, para seguir hablando de la reforma. ¿Cómo está pasando, Robert? Excelente, Bien, muy bien. muchachos, ¿ustedes cómo están pasando? Muy bien, Importante. muy bien. Por más que Muchas vengan todos los días, preguntas. también es importante que estén pasando bien. Sí, señor. Sí, señor. Pausa y ya seguimos en el 10, el canal uruguayo. Javier, si pensamos en seguridad, calidad y responsabilidad, ¿en qué pensamos? En Cortifaz, más de 25 años mejorando día a día nuestros servicios. La humedad. La forma más rica de consumir leche. Flanes y postres Ornex. Un sobre rinde 8 potes. Ornex. Cada día cocinando juntos. En 10 de la noche, clavadita, seguimos haciendo polémica en el bar en vivo, en el 10, el canal uruguayo. Julia. Piñe, Joy, Montevideo está más cerca. Una obra de arte que viene a revolucionar el concepto de estar en casa. Un lugar donde se unen lo clásico con la vanguardia. Acá, bueno, va una imagen maravillosa para que ustedes empiecen a verlo. Con 28 ahí pisos estamos viendo, ahí estamos viendo. inigualables. La mejor combinación de amenities, servicios y entretenimiento de la ciudad. Una experiencia única donde el arte de una nueva forma de vivir en Uruguay comienza a ser una realidad. Agenda tu visita, conocelo y accede a beneficios exclusivos por tiempo limitado. Qué cancha, qué carpeta, qué oficio que tenés, Julia. Es impresionante. Sergio, impresionante. Quiero decirles que, que Enrique Magnetti se especializa en pintura, albañilería e impermeabilizaciones y ofrece un paquete de servicios completo para ayudarte con tu hogar, oficina, comercio, industria, escuela o lo que sea. Con Enrique Magnetti sabes que el trabajo te queda impecable y además que la forma de pago la arreglás de la manera más beneficiosa para vos. Llama a Enrique Magnetti y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura que estás necesitando. No solamente en Montevideo, en todo el Uruguay. El teléfono es 2614-1961. 2614-1961 y el celular 099-696877. Si estoy como estoy es que se lo debo a Colágeno Duo Abies. Es una fórmula exclusiva con el doble aporte de colágeno tipo 2, UC2 y L-carnitina Carnipure. Una sola toma diaria en cápsula vegetal V-Caps aporta lo necesario para favorecer la reconstrucción articular. Su aporte de L-carnitina favorece la recuperación de las microlesiones asociadas al deporte y ayuda a evitar la pérdida de masa muscular. La fórmula con el respaldo de Lonza Suiza, como corresponde, como elegís Laboratorio Sabes, elegís natural, con calidad farmacéutica. Muy bien. Andaba por la vuelta ahí, lo vi otra vez, no lo puedo creer. ¡Hola, Sergio! Hola. ¡Hola, Lucín! ¿Cómo andás? ¡Hola, Brasinca! ¡Hola, Silva! ¿Cómo andás? ¡Hola, papi! ¿Qué intensidad? Pero qué intensidad que tiene. Vio los maestros, ¿no, Robert? Lo que tiene que hay que bancar al alumno así también. ¿Qué quiere? ¿Qué le dice? Tengo 7 años. 7 añitos tiene, mire Sí, usted. y vengo acá porque vi que estaba el señor Silva, entonces vine, es una autoridad. Sí, claro. por Entonces, supuesto. de la enseñanza. Y yo traje algunas propuestas para la reforma educativa. Es mellizo de mi hija Florencia, que tiene 7 también. Tuve 2 hijos el mismo año. Es extraño el tema. Pero bueno, No es la primera vez. ya había tenido 2 hijos el mismo año. Pero yo vine a hablar con el doctor. Sí. ¿Qué quiere decir? Le vengo a traer algunas, no sé si le parece que está bien. Yo traje algunas anotadas para que después Silva se las lleve y después las analice. ¿Usted le va a dar piques para la reforma?
Sí, para la reforma educativa. Bien, sí. Tengo algunas propuestas. No va a ser para la reforma de la casa que le va a traer. ¿Por qué no pone un techo? ¿Por qué no hace una barbacoa en el fondo? ¿No? Porque rápido que está, ¿Por qué me hablas así, papá? Porque no, que después la gente dice que le trato mal a mi hijo. Es terrible. Adelante, Jorgito. Bueno, vamos con las propuestas para el señor Silva. La primera, así como nos dieron la ceibalita, queremos que nos entreguen una PlayStation 5 a cada alumno. No voy a Pero con todos los líos de presupuesto que hay, me se van a comprar acá alumno. No creo que funcione. 2, Sí. que los libros de historia vengan con figuritas. Menos todavía. Esa es buena. Perdón, no es mala idea esa. No, Yo no que- es mala idea. Es una linda forma de ¿Le decir, gustó, me está faltando la valleja. ¡Claro! Te doy 2 Artigas por una valleja, por ejemplo. ¡Claro! Ahí está. Dale. 3, Sí. que el ave nacional, esta es muy importante, que el ave nacional de Uruguay deje de ser el tero y pase a ser el pajarito Valverde. Bien, que hizo un golazo el otro día. Ayer, Esa creo es que fue. buena, el ave nacional. Sí, bueno, está. Qué golazo que hizo, Tremendo gol. Anda volando. 4, que en la fiesta de fin de curso, en lugar de bailar el pericón, bailemos el reggaetón. No. Es así. Ninguna manera. Hay que actualizarse. No. Y para enseñarnos el abecedario, ¿Bailó el pericón? Elegante. traigan elegante. Sí, pero todo lo... ¿Se Y que separó? las vacaciones sean pagas. Esta es fundamental. Las vacaciones de los escolares tienen que ser pagas. Así las podemos disfrutar y no tenemos que quedarnos en casa. Está bien, pero está Esa es muy buena. Bueno, mejor que se le suba el salario a sus papás, cosa de que puedan tener unas buenas vacaciones, ¿no? Te está pidiendo un amor que te suba el sí. salario. Que me suban el salario no está mal, es buena idea la de Diana. ¿Cómo? ¿Qué le parece? ¿Alguna puede ser? Vamos a estudiarlas. Bueno. ¿Cuál le gustó más, Robert? La de la figurita. La de la figurita no está mal. figurita es Porque buena. uno de nuestros desafíos es motivar a los chiquilines. Claro, que empiecen a Ahí lo coleccionar. podemos motivar. Estamos trabajando en eso. Bueno, vamos con... Ahora tengo un poema dedicado a la educación. A ver. No le aflojen a los libros. Estudiar, siempre estudiar. Que si no, por ahí terminan en polémica en el barrio. Lo está diciendo por mí eso, me parece. Esta gente es talentosa y es producto de la escuela. Si no son más mejores, todo es culpa de Varela. De Varela, está bien. Está muy bien. Ofrezcamos al Got Talent un talento que les sirva. Pato baila, Julio canta, yo recito, Robert Silva. Si te habrán hecho el chiste ese 2020. Me imagino toda la vida con el chiste. ¿Por qué me tratas así? No, pero quiero decirte que... Dicen Silva, pero no chifla. Claro. Mejorar nuestra enseñanza es un fin muy anhelado. Respetarnos entre todos es también ser educado. Muy bien. ¿Me das Espectacular. plata, papá? ¿Eh? ¿Me das plata? No tengo plata acá. Bueno, entonces voy a hablar La con tía él. te da después. Chao, gracias por escucharme. Le dejo las reivindicaciones. Bueno, ahí muchísimas está. gracias. Gracias. Gracias, Chao, Jorgito. chao, papá. Chao, Jorgito. Particularmente a mí hay algo en este tema que me molesta excesivamente. Insisto, se ha partidizado tanto que parece, yo soy mamá y no lo veo, lo hablábamos con Patricia, yo no conozco a los profesores particularmente, no sé los estudiantes exactamente cuáles son, más de las cosas públicas o los comunicados, pero como mamá uno ve las carencias que hay. Entonces vos defendés que hay que hacer un cambio, te dicen, están haciendo una apología de la reforma, lo que van a hacer en el programa, no, lo que estamos viendo es que la educación se va a pique y que ha sido un fracaso en los últimos años, pero no en los últimos 15 años, en los últimos 30 años, en los últimos 40 años esta educación necesita un cambio. Si molesta que lo haga la derecha, el problema lo tiene a quien le molesta que lo haga la derecha. Y yo escuchaba unas declaraciones o leía unas declaraciones tuyas donde decías, yo no quiero ser la reforma Rama, no quiero que sea la reforma Silva. Me parece que tenemos que sacarnos ese paño que tenemos en los ojos, de entender que esto es una cuestión que, bueno, lo hace la derecha, va a estar mal. No, señores, hay cosas que pueden estar bien y podemos ideológicamente quizás, yo no te voté, pero puedo estar absolutamente de acuerdo con lo que ustedes están planteando. Entonces, si como país no entendemos que se necesita un cambio y seguimos señalando si es de derecha o de izquierda quien lo propone, como en tantas otras cosas, me parece que no vamos a avanzar jamás. Y por eso es que no hemos avanzado. No, ese ha sido un problema, ¿verdad? Siempre lo he dicho. Lo dije cuando estaba de un lado y lo digo ahora que me toca estar de este lado. Las propuestas se miran en función de dónde provienen.
Si el que la propone tiene identidad conmigo, filosófica, ideológica, político-partidaria, es buena, la analizo y la veo. Si no, no. Eso es lo que nosotros, y lo digo sinceramente porque las palabras las respaldamos con hechos, es lo que, lo que hemos procurado no cometer ese error. Hemos procurado no cometer ese error. Es decir, llegamos, hay cosas que están bien y las continuamos. Yo le pido a la gente, miren, una de las cosas que se decían cuando nosotros asumimos fue, se va a desarmar el plan Ceibal, no va a existir más el Ceibal. Incluso llegaron a ver fotos, estábamos cambiando las antenas, el Ceibal estaba cambiando para tener más conectividad, entonces ponían fotos en redes, se están sacando porque no va a haber. Bueno, el Ceibal se ha potenciado, se ha fortalecido, integramos el directorio con el ministro de Educación, con el presidente del Ceibal, con el Ministerio de Economía, tiene 6 millones de dólares adicionales en este presupuesto, vamos a entregar máquinas a través de proyectos para estudiantes de bachillerato, el Ceibal va conjunto con la ANEPA a formar en programación para estudiantes de bachillerato de secundaria, para que acrediten esa formación, alfabetización que es fundamental. Es decir, acá las cosas que están bien hay que continuarlas, las que están mal hay que pararlas, las que están más o menos hay que corregirlas y hay que hacer una cantidad de cosas. Silva, este es el problema del país, independientemente de quién gobierne y de quién las haya llevado adelante. Quedó por allí un poco claro qué es lo que se va a hacer a partir del año que viene en materia de repetición, entonces, especialmente en lo que tiene que ver con primaria, ¿no? Sí. Entonces, la repetición no va a ser año a año, sino que va a ser cada 2 años que se va a establecer. No está resuelto, pero esa es una posibilidad. ¿Y qué otra posibilidad se maneja? Esa es una posibilidad bien importante. O sea, todavía no está tomada la decisión por parte del gobierno. Tenemos algunas recomendaciones de un conjunto docente, porque esa es otra cosa que quiero dejar claro. Miren, a veces dicen, bueno, pero ¿quién hace estas cosas? Acá hay una forma de trabajo que es elaborar documentos mártires, que nos gusta llamar, a partir de los cuales se genera participación, diálogo, se piden aportes. La educación siempre ha tenido un problema. Discutimos y no materializamos, no plasmamos en algo concreto. Entonces acá nuestra lógica es, constituimos equipos de docentes que tienen una vida dedicada a la educación, de la educación uruguaya, presentan los documentos. En ese documento, en el tema de evaluación, tenemos un documento elaborado por gente de primaria, secundaria, UTU y formación docente que nos dijo, bueno, miren, en el mundo está pasando esto. Los últimos estudios, la evolución de las distintas disciplinas nos dice que hay que ir por este camino. A ver, la repetición año a año no funciona tanto. La repetición, la evaluación no tiene que ser subjetiva, sino que tiene que objetivizarse. Y, por ejemplo, existen las rúbricas, es decir, criterios más objetivos de evaluación, que no dependan de cómo yo te miro como profesor. Porque si me va bien en geografía, me va mal en historia, me va bien en matemática, me va a regular en biología. Bueno, que haya algo que trate de generar criterios parejos, homogéneos para evaluar. Para decirlo en criollo, ¿verdad? Para que la gente entienda. Ese es el camino que queremos. Y además, concomitantemente con eso, hay que se tomó la decisión política. ¿Qué? ¿Ya se tomó esa decisión política o no se tomó? O sea, ¿se va a eliminar la repetición año a año o no? La decisión todavía no está tomada. ¿Y cuándo se va a tomar? Un equipo de trabajo para que elabore el reglamento de evaluación y de pasaje de grado. Y nosotros le dimos un plazo de 30 días para que nos presente una propuesta. O sea que nosotros a fines de septiembre, principio de octubre, estaríamos en condiciones de tomar alguna decisión. Para resolver de cara al próximo año. De cara al 2020. ¿Cuáles son las cosas que más le plantean en estos cara a cara? Las preocupaciones del vecino, de la gente, en este caso de Salto, de los lugares Colón, donde estuvo. Bueno, lo que más... Por ahí yo creo que Dayana plantea una que es que esa es la falta en algunos la falta de los profesores. En algunas materias, ¿no? La abuela Mela, creo que fue, que allá en el fondo, en un salón lleno de gente, allá en el fondo levantó la palabra y dijo que su nieta va a un determinado lugar y la falta de los docentes, la inasistencia. Lo planteó como un problema. Y es un problema. ¿Pero es inasistencia o no hay profesores? No. ¿Hay profesores para cubrir todas las horas? Nosotros tenemos profesores, nosotros tenemos asignaciones de horas en forma correcta. Vamos a mejorarlo eso a partir del año que viene, teniendo a los profesores más de un año. ¿Cuántas horas docentes no se pudieron adjudicar este año en particular? Nosotros tenemos un problema... Es decir, para pasarlo en criollo, ¿no? También, 98, a veces veo, ¿cuántas asignaturas quedaron sin Las asignaturas más complejas son física,
química, matemática no, creo que no, inglés no. Pero nosotros tenemos más del 98% asignado, tanto en secundaria como en UTU. Tenemos siempre un remanente que es histórico. Entonces, hemos buscado alternativas con los llamados profesores remotos, utilizando las salas de videoconferencia, para que docentes atiendan esa situación. Y también, perdón, hay otro problema. Hay docentes que están trabajando que no tienen el título, que no se han recibido, ¿no? Ah, sí, ese es otro problema que nosotros también porque tenemos como que no abordar. hay Pero para no cambiar específicamente, faltas de horas docentes. O sea, por un lado están las horas en secundaria que no se asignan, que no se usted asignan dice que es un porque no hay. remanente. Es muy poco, es un remanente que se ha mantenido a través del tiempo. Y luego tenemos el tema que es un problema. Del ausentismo. El ausentismo. Hay un tema que... ¿Y para el ausentismo qué se propone? Bueno, y para el ausentismo nosotros proponemos cuestiones vinculadas a acompañamiento de los docentes, es decir, como se dice habitualmente, apoyar en la tarea docente, tener equipos multidisciplinarios, formar a los docentes con estrategias nuevas, porque a veces el docente, formado desde la lógica de lo homogéneo, es decir, a veces a los docentes nos forman para el mundo ideal. Es decir, yo tengo este tipo de alumno, y cuando va a un centro educativo, la realidad es muy dispar. Entonces hay que dar herramientas para que el docente pueda tener estrategias diferentes, además de los apoyos complementarios a los docentes que pueda existir. La verdad, psicólogos, asistentes preparadores, todo eso que pueda existir. Pero yo, de esto que usted me dice, Robert, le pediría, en la medida de lo posible, de traducirlo para los padres, porque yo que estoy acá y que he leído los documentos, no le entiendo. Y me cuesta mucho a una pregunta que entiendo que es, ¿cuál es la solución para que los docentes no falten? Y si faltan, ¿cómo se van a sustituir esa presencia en el aula de forma virtual o no? Pero digo, cosas concretas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Lo que yo te estaba diciendo es concreto y claro. Pero yo no le entiendo. Bueno, por eso le pido atención y no, es que yo le estoy prestando mucha atención. Me gusta porque está de vuelta en el rol de profesor-alumna. No, está bien. Mire, alumna Madrid, presta atención. Yo le presto atención. Está perfecto que me diga que no lo entienda. Si yo, que soy una persona informada, a ver, para que tú puedas entender, a ver, al docente hay que formarlo mejor y más, y hay que acompañarlo con otras profesiones en el desempeño de su tarea. Porque a veces hay problemáticas sociales que los alumnos arrastran al centro educativo y el docente no tiene ni estrategias ni herramientas para poder atender. ¿Y por eso falta? ¿Se entendió? Sí, eso claro. Entonces, esa genera muchas veces la sobrecarga del docente, la licencia, llamada licencia psiquiátrica, que se va porque está sobrepasado, porque no puede atender ni entender la situación que le toca sobrepasa vivir. la situación. Sobrepasa la realidad, la cotidianidad que le toca vivir. Y eso es lo sobrepasa en el público, pero no le sobrepasa a nivel del privado. A ver, no sé, yo en eso soy un poquito defensor de los docentes. Sí, pero usted sabe que por eso empezaron a intercambiar información con el Banco de Previsión Social. Que se generalice que los docentes trabajan en lo privado y en lo público. No, porque pero no es una realidad. No es así. Pero ¿cómo que no? Sí, la preocupación que tenían era precisamente que empezaron a intercambiar información con el BPS. A los docentes, a la enorme mayoría de los docentes, porque conozco, porque laburan y a pesar del sistema que tenemos, dejan el alma en la cancha todos los días. Y no me cabe la menor duda. Pero que la preocupación la tiene porque si no... Déjame hablar. Pero si no hubieran pedido el intercambio con el BPS. Déjame hablar para entender. Sí, yo hay una cantidad de docentes que, la enorme mayoría, que trabajan como digo. Hay algunos que no cumplen con su función, como pasa en todas las ¿Cuántos son? Porque de acuerdo a la Oficina Nacional del Servicio Civil, son muchos. Y usted tiene un informe sobre la mesa. Por eso implementaron la estrategia de intercambiar, que se intercambie información con el Banco de Previsión Social para que el docente que se certifique a nivel de secundaria pública, efectivamente también esté certificado a nivel del privado. Okay. Eso lo estamos haciendo y se está controlando. Y es una situación que cuando la detectamos, aplicamos todo el peso de la normativa. No puede un docente trabajar en un lado sí y en otro no. Eso está claro y estoy de acuerdo. Pero no generalicemos. No, yo no generalizo, pero sí era una preocupación. Segunda situación, que hay situaciones a atender. Ustedes saben del presupuesto de la ANEP cuánto se destina a licencias médicas docentes.
el 9.3 más o menos del presupuesto. Son más de 6.000 millones de pesos por año a licencia. Entonces nosotros ahí... Licencias médicas. Licencias médicas. No la licencia común. No, licencias médicas, por nosotros certificado ahí médico. sabemos que tenemos un problema a atender, que es un problema de doble dimensión. Por un lado, el que solicita la licencia, pero por otro lado, el que concede la licencia. Exacto. Claro. ¿No? Y ahí estamos interviniendo. Estamos trabajando en la generación de un sistema de contralor, porque hay que controlar. Hemos hablado con los prestadores de salud, hemos generado distintas instancias para que efectivamente la concesión de licencia sea efectivamente ante una situación Que lo merite. justificada, que lo merite. Está bien. Sí, lo que pasa es Eso que está luego en- no hay eso- manera de y- probarlo. no. Perdón, eso está en el marco de la rendición de cuentas. Sí. Ahora, lo que yo tengo entendido, de acuerdo a lo que sí pude hablar con algunos prestadores de salud, es que esta idea, a priori, porque no se limita solamente a la educación, ¿no? Los deja con una sobrecarga de trabajo que los prestadores están todavía negociando esto. ¿Qué cosa? El hecho de tener que ser contralor de lo que debería ser el Contralor, Banco de Contralor Previsión Social. lo estamos pensando desde la ANEP. Nosotros vamos a hacer el Contralor, sin perjuicio del que pueda existir por otro lado. Yo creo que la ANEP tiene que controlar el otorgamiento de licencias y el efectivo usufructo de las licencias de los docentes, y estamos trabajando para a partir del año que viene tener un mecanismo de mayor y mejor contralor. Y lo mismo sucede, porque no pongamos todo en el lado docente, también en los no docentes. Hay una cantidad de funcionarios no docentes, en particular auxiliares, que tienen una o exoneración de tareas o licencias médicas esporádicas o consecutivas y de mucho tiempo. Y también ahí tenemos que trabajar, porque es un problema en el cual tenemos que resolverlo. Igual no solo Y- faltan por licencias médicas. No, hay un también montón de hay motivos una más por el cantidad que de faltan, ¿no? justificativos de licencias que faltan. Reuniones Hemos en otros tenido- liceos, digo, el multitrabajo o la también. realización de, Las yo qué sé, ATD. las asambleas técnico-docentes, como decís tú, Exacto. u otras cosas. A ver, nosotros hemos priorizado este año. Por ejemplo, ahora hubo el viernes pasado elección de las ATD. Los sindicatos nos pedían, suspendan las clases. Nosotros dijimos, no vamos a suspender las clases, porque hemos perdido ya mucho con la pandemia, además de Pero todos no los hubo problemas clase adicionales. en muchos liceos. No, públicos. en los departamentos donde había elección de ATD hubo clase. ¿Y cuál fue el nivel de ausentismo? Bueno, no tengo los datos porque fue el viernes. Claro. Pero nosotros Pero la sensación establecimos que hubo térmica. clase. No, se desarrolló en los departamentos con normalidad, salvo excepciones que tenían que viajar a votar, maestros del interior, etcétera. Pero yo quiero decir que nosotros estamos trabajando mucho reivindicando a los docentes, tratando de apoyar a los docentes, pero sabiendo que tenemos problemas y que hay un número minoritario que tiene situaciones que ameritan un contralor de mayor entidad para evitar el ausentismo docente, y que nos preocupamos y nos ocupamos en esa situación. Incluso por eso hemos fortalecido los equipos de dirección y lo vamos a hacer. Yo quiero decir, ustedes lo decían, lo dijo alguien de ustedes hace un rato, no puede haber autonomía de centro, no puede haber cambio educativo si no hay equipos de dirección potentes, formados, estables en las escuelas, en los liceos. Si además no ganan más por trabajar en contextos vulnerables. Ahora, eso, si además no tienen remuneración distinta por tener formación. Eso puede Todo cambiar esto lo pedimos el tema y del lo ausentismo. tenemos. ¿Qué? Esa mayor autonomía seguramente va a cambiar la dinámica del ausentismo, supongo. Ah, yo creo que sí. Yo creo que si nosotros... mire, primaria hizo un concurso para docentes, directores, de que pudieron participar se inscribieron más de 2.000, más de 700 maestros obtuvieron derecho a efectividad y uno viaja. El otro día fuimos a Rivera y la inspección nos decía, qué bien que tenemos los directores efectivos, gente joven, dinámica, que se incorporó y que está estable en las escuelas. Hacía más de 10 años que en las escuelas unidocentes no había concurso para directores. Esas cosas son las que nosotros queremos cambiar, que haya concursos, que la gente esté estable en los lugares, que se forme, que sepa para lo que tiene que hacer y que además gane lo mejor que se pueda pagar la función docente en un marco además que por suerte vamos a tener recuperación salarial de aquí al 2025 y a partir de ahí, junto con lo otro que venimos hablando, iniciar el proceso de cambio educativo. Ahora, hablando de plata y de presupuesto, qué poco se enseña economía y finanzas personales en la escuela y en el liceo, ¿no? Sí. ¿Estás pidiendo clase? ¿Querés dar clase de economía y finanzas? Ya te digo. Estás pidiéndole laburo a Robert Silva en un programa de televisión. Es terrible. Es como pedir pancho Sí, al aire ¿cuándo también. se enseña Esto es un matemática tema en muy exceso serio, para pero los que detestan la a ver, matemática? es un tema
muy sensible. Te digo porque me lo han comentado ahora en el debate, pero tengo entendido, yo no sé si era por una cuestión ideológica, pero hablar de cuánto rinde un dinero, cómo trabajar las finanzas personales o cómo abrir una empresa... Educación, no, pero eso no existía, nosotros creemos que educación financiera, que ha sido, y todos lo sabemos, ¿no? Siempre hemos tenido, siempre no, pero a todos nos ha tocado, a la gente al menos que uno conoce, tener algún conocido, amigo, familiar que ha tenido problemas con las finanzas, con la cotidianidad de sus finanzas. Y hay que formar en eso. Y nosotros en la nueva propuesta educativa curricular vamos a formar en educación financiera, pero además les voy a contar una cosa. Miren, el otro día recibí a los chiquilines del Consejo Asesor Consultivo del INAU, que me pidieron para recibirlos, me pidió Pablo Abdala, los recibimos, estuvieron, vinieron. Y una de las primeras cosas que me plantearon como propuesta de los jóvenes es que quieren tener educación financiera en su formación. Y creo que es una de las líneas de acción respecto a las cuales tenemos que intervenir, porque hace a darle instrumentos a los chiquilines para su inserción social y para el desarrollo de su... ¿No se estará fomentando el capitalismo con eso? No, pero a ver... Bueno, esta es una de las críticas, claro, ¿no? Esta es una de las críticas. Con el inglés lo mismo. Exacto. Con años contra la integración del inglés en la currícula. Enseñanza. Pero decime una cosa, la sociedad ha cambiado tanto que es más que necesario esa educación financiera. Pero además lo que pasa es que vivimos en el nosotros hemos capitalismo, no nos vivido queda otra. permanentemente con ese pecado de que no se podía hablar de dinero, no podías decir cuánto ganabas, no era bien visto hablar de un montón de cosas, entonces seguro, ¿qué vas a enseñar? Claro, lo que pasa es que hay algunos que lo que tienen hacías era una negarlo. visión. A ver, hay algunos con los cuales discrepamos y sabemos que no vamos a llegar a acuerdo. Legítima su posición, no la compartimos, ¿verdad? Que no están de acuerdo con la sociedad que vivimos, que consideran que la educación es reproductora de esta sociedad de desigualdades y por lo tanto no conciben a la educación como un instrumento generador de posibilidades, de oportunidades y de movilidad social ascendente. Lo que nos ha pasado a algunos, ¿verdad? Que vinimos de lugares de trabajadores en el interior del país y que hoy estamos conduciendo la educación. Eso es producto de familia y de educación. Y nosotros sí concebimos a la educación como una generadora de oportunidades. Y por lo tanto, no nos resignamos a que la educación esté en la situación que está. Y sobre todo para los que menos tienen, porque saben lo que les voy a decir, que lo digo siempre. Mientras algunos continúan con los debates del mercantilismo, del neoliberalismo, de los organismos internacionales, se nos caen miles en los cinturones de pobreza. Y luego engrosan las bandas delictivas y son excluidos socialmente, porque no tienen la herramienta fundamental de inclusión social que tienen que tener y de justicia social, que es la educación. Y por eso hay que laburar. También es cierto, digamos, que no debería ser solo tarea de la ANEP, ¿no? Por supuesto, deberían estar totalmente de acuerdo. otras, por ejemplo, el rol a jugar por parte del Ministerio de Desarrollo Social debería ser muy importante en territorio. Pero permitime, hay un punto que sí es tal vez de los más preocupantes, y usted comenzó su intervención acá hablando de cómo los jóvenes no terminan secundaria, ¿no? No llegan ni siquiera a bachillerato. Esa deserción a nivel de los liceos. Y usted dijo, bueno, apostamos a generar una propuesta que sea atractiva para los jóvenes. Ahora, lo cierto es que el mundo hoy en día ofrece otras cosas, ¿no? O sea que la competencia es mucha. Más allá de querer cambiar desde el punto de vista de los contenidos, ¿se va a implementar alguna otra estrategia para que los chiquilines no dejen la secundaria? Sí. A ver, la parte de la opcionalidad es una, es decir, que elijan, que tengan talleres, que les permitan trabajar por proyecto, vincularse con la sociedad, tener un problema social, traerlo al centro educativo, trabajar interdisciplinariamente, encontrar soluciones, presentarlo a la comunidad. El diálogo con la comunidad a partir de los intereses de los propios estudiantes, que los estudiantes tengan voz que hoy por hoy no tienen en su formación. Eso es clave y eso se logra con talleres, con espacios opcionales y además cambiando los contenidos. Si tú tienes contenidos que no le interesan a los estudiantes, si tú estás, en vez de estudiar la realidad que el estudiante vive o con la cual convive, estás estudiando muchas veces cosas que al estudiante no le interesan, es un problema. Pero además, si tú, por ejemplo, el estudiante llega con el celular a la clase y le decís el celular afuera,
bueno, y no utilizás las posibilidades que la tecnología te permite, estás también con un problema metodológico de enseñanza. Y ahí es otra clave. Hay que cambiar no solo los contenidos, generar oportunidades a través de talleres, involucrar a los estudiantes, sino a nosotros, a los docentes. ¿Cómo enseñamos? ¿Cuáles son nuestras prácticas para generar aprendizaje? Del docente que es monolítico, que llega y imparte sus conocimientos, al docente guía, al docente que acompaña, al docente que cree en el estudiante y que lo hace al propio estudiante creer en que él puede. La educación, el otro día yo discrepé con un docente que fue a un encuentro cara a cara y me dijo, es irrisorio, no me acuerdo la palabra que usó, me lo dijo, ¿usted cree realmente que todos los estudiantes pueden terminar el liceo, pueden aprender? Sí, todos pueden. Están nosotros, los docentes, no, bueno, perdón, junto no con un todos conjunto de pueden, estrategias. porque algunos tienen que salir a trabajar porque no tienen para comer. Pero todos pueden con un sistema educativo que no le ponga las idénticas condiciones al que tiene que salir a trabajar, como decís vos, que al que no tiene que salir a trabajar. Ese sistema ortodoxo monolítico, que todo lo ve igual, tiene que dar paso a un sistema flexible, al que admita que cada estudiante es una individualidad y que el que sale a trabajar no está en las mismas condiciones que el que no tiene que laburar. Y para eso hay que cambiar, hay que dar herramientas, hay que flexibilizar. Me quedé con lo de la autonomía, algo que sí, después quiero hablarte algo de política, pero porque claro, puede tocarte un liceo en el que sea Graciela Bianchi directora. Ya fue. Y no sé, del otro lado. ¿Lo decís por un ejemplo bueno o malo, lo de Graciela Bianchi? No, digo, pero te puede. A la autonomía también queda muy librado a la cabeza de quien, ¿cómo se llama? Daisy Tourné puede ser la directora de una escuela. Estamos hablando. Esa estaría buena. Pero ¿qué? Pero perdón, esa autonomía tiene un contralor. Claro, por supuesto. Calculo que habrá un margen de maniobra, porque si no, estamos hablando de que uno puede ser. Pero claro. No, la autonomía tiene como contrapartida inexorable la responsabilidad. Pero un pase de informes también, cotidiano. ¿Se va a pasar informes a la ANEP cotidianamente de cuáles son los resultados? Pero nosotros, fíjense que tenemos más de 400 inspectores. A mí Están me los gusta llamarlos inspectores que llevan eso adelante. Llamamos supervisores, orientadores, quienes acompañan la función docente. Secundaria, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, tenía 38, 40 inspectores. Ahora tiene más de 80. Que van a acompañar justamente ese proceso de autonomía, de mayor flexibilización, de que los centros puedan tomar decisiones de otra manera. Es un proceso lento que cuesta, porque yo siempre digo, la autonomía y la descentralización implica ceder poder. Y si hay algo que no nos gusta, y generosamente me incluyo, es ceder poder. Es decir, mucha gente dice, sí, pero si yo te doy a vos, después vos resolvés y yo... ¿Ceder poder en este caso de dónde a dónde? Y no, de la centralidad. Del Códice a los liceos. Y sobre todo montevideana, porque nosotros hemos... miren, mañana tenemos a partir de 8:30 un encuentro nacional de las comisiones descentralizadas. Viene gente de todo el interior del país, de primaria, secundaria y UTU, porque estamos potenciando la descentralización y sobre todo la lógica de trabajar coordinada y articuladamente, que no trabaje el liceo por un lado, la UTU por otro. Nosotros estamos acá hablando sobre la transformación de la enseñanza para que la gente tenga una mayor información, pero también estamos hablando del enfrentamiento que hay de un lado y del otro, sindicatos, docentes, estudiantes y un montón de cosas. Ahora, ustedes le pidieron una opción que les hiciera una encuesta, ¿y qué es lo que les dio? Un 45% de los uruguayos se mostró de acuerdo con la transformación de la enseñanza. 54, si no me equivoco. 54% de acuerdo con la necesidad. No te hagas, si no me equivoco, que lo tenías no, claro. 45. No, me parece que 54, no sé. Lo dividimos. 45. No te vas a acordar. 45 se mostró de acuerdo con la reforma, un 9% muy de acuerdo, y ahí llega el 54. Ahí está. Un 28 solamente está en desacuerdo. Tenés novedades para los jubilados. Eso está claro, perdón, pero simplemente un comentario que agrega Sergio, porque me parece que puede resultar un poco, tal vez, engañoso. Creo que si tú le decís a la población, efectivamente, Uruguay necesita hacer cambios para ayornarse, digamos, al mundo de hoy. Sí. A ver, y de ahí surge, me parece que este 54. La discusión es cuáles son. Claro. El punto es que supuestamente van a iniciar una transformación educativa a partir del próximo año y es muy poco lo que ciertamente tenemos como efectivamente tenemos una decisión política. Hasta ahora. O sea, y estamos a 11 de septiembre. Entonces, tengo que ir a la pausa. Sí. No, ¿y por qué? No, pero pará. ¿Dónde está la decisión? Pero pará, Robert, yo no te digo que el profesor tiene que poner de historia
En el Pero es muy Suárez, importante. en el Zorrilla. Porque como- Si Patricia porque- dice que a esta altura de septiembre no tenemos las decisiones políticas, está equivocada. Pero ¿cómo? Si Porque le yo pregunté digo, por respecto a la nosotros- repetición y me dijo que no la tienen definida. No, pero a ver, esto es un proceso en el cual distintas decisiones se van tomando concatenadas una con otra. Pero eso es muy distinto a decir no hay una decisión tomada. Nosotros la decisión la tomamos el 31 de agosto del 2020 cuando presentamos nuestro plan de desarrollo educativo y dijimos vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y ahora nos dicen ¿cómo van a empezar? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que tú mencionaste en tu intervención. La repetición. Yo le pregunté si tomó la definición de repetición Sí. y me dijo no. No, pero la repetición está enmarcada dentro de un proceso de transformación curricular que ya la decisión está tomada que comienza en el 2023. ¿Pero cómo? Y es un proceso de construcción en donde tenemos un marco curricular, tenemos las progresiones, tenemos los planes, tenemos los programas y tenemos el reglamento de evaluación y pasaje de grado. No se puede elaborar esto sin antes elaborar esto otro. Está Entonces, claro. es un Pero, conjunto ¿qué es lo de que van a acciones poner que en eso van práctica? tomando. ¿Qué es lo que van a poner en práctica? Si yo digo, concreto, repetición, ¿sí o no? Yo se lo pregunté, me dijo, Y ya no te tenemos dije que repetición sí. ¿Cómo te lo tengo que decir? A No, ver, pero repetición no me dijo de qué va forma. a seguir existiendo. ¿Y de qué Quedó forma? claro. Y lo que te Pero estoy si seguimos diciendo es que preguntando, estamos no. determinando cuál Pero va a te ser lo el dije. reglamento de evaluación y pasaje de grado. Pero no es como tú dices que no hay decisiones políticas tomadas. Las decisiones políticas están tomadas. Se presentó un plan de desarrollo educativo en agosto del 2020 y toda la ciudadanía lo conoce porque lo presentamos en el Parlamento Nacional. Y dijimos, hay 6 líneas de acción por las que vamos. Pero Y ahí son están. genéricas. No, no, Son- es genérico. en muchos casos son yo te invito a que genéricos. lo Yo no leas. digo que no, o sea- yo te invito a que lo leas y vas No, a ver pero que yo no lo es leí, genérico, entrevisté es a Adriana específico. Listimuni, o sea, digo, lo tengo claro, pero lo que digo es, cuando lo tratamos de bajar a que los padres que nos están escuchando, los propios estudiantes que nos están escuchando, que lo conozcan ciertamente, bueno, mira, a partir de 2023 tu ecuación va a ser así. Faltan cosas por definir. Ah, no, eso sí. Faltan muchas Pero cosas para es definir. muy distinto. Y estamos en septiembre. Pero a ver, perdón. Estamos en septiembre. Está, Falta ok. cosas Vale, por vale. definir, no es lo mismo que no están decisiones políticas tomadas. Ok. Son cosas distintas. Ok. Sergio. Si sos jubilado, disfrutá los mejores momentos con Creditel porque tenés planes exclusivos para vos y además, si sos cliente nuevo, tenés hasta el 50% de descuento en la tasa. Mira. Para vos que sos jubilado, disfrutar los mejores momentos es mucho mejor con Creditel. Vení a nuestras sucursales y llévate estos planes exclusivos. 32.250 o 41.750 pesos en 15 cuotas. Creditel, más al toque que nunca. Muy bien, quiero decirles que el Fiat Pulse no nos deja de sorprender, ¿eh? Ahora podés acceder a un bono descuento de hasta $1.500 en la red de concesionarios Fiat de todo el país. Además, seguís contando con 2 años de servicio de mantenimiento sin costo y 3 años o 100.000 kilómetros de garantía. El Fiat Pulse siempre tiene sorpresas que te aceleran el pulso. Conocelo y sorprendete en todos nuestros concesionarios Fiat Pulse. El SUV que late contigo. Pausa y ya seguimos aquí en el 10, el canal uruguayo. La industria uruguaya suma y suma. Queso rallado artesano, lácteos Pipos, bolsas Herradura y condimentos Hidalgo, industria uruguaya. La humedad. Uruguay, Stevia Uruguay, 100% orgánico, sin dextrosa y 0 calorías de verdad. No te confundas, somos Stevia Uruguay. 50 minutos pasan de las 10, les quiero decir, ya sabes, tus lentes fueron hechos para ver y para ser vistos. Por eso, ahora en Óptica Rubio te ofrecemos diseños y tendencias que son únicas, inspiradas en vos. En septiembre, escuchá bien, visita cualquiera de las sucursales de Montevideo y Colonia y llévate un segundo par de lentes completos de regalo. Comprás uno y te llevas otro, de otro modelo para distintas combinaciones. Este combina con el saco azul, este con el saco gris, hasta para combinar con las medias. Seguinos en @óptica-rubio para enterarte de todas las novedades. Me gustó Rubio. Lo de las medias, Sí, sí. lo de las medias medias fue me pareció buenísimo. fantástico. Espectacular. ¿Se combina? Mirá, Muy bien. mirá. Che, Quiero medias amarillas la próxima Con con rojo. lentes amarillos. Rojo y negro. Perfecto, ahí tenés. Tremendo. Rubio, viví tus lentes, disfrutá su salud visual. Más información en opticarubio.uy. ¡Música! ¡Buena! Sí, aplauso, aplauso. Que me impresioné que vino Cerati. Qué grande. ¿Cómo será? Un homenaje. Estel. Pará, perdóname. ¿Quién sos?
Cerati. Bien, Cerati. Estás igual. Está igualito. ¡Soy yo, Albertito! ¡Esto es una peluca! ¡Albertito! ¡Albert! ¡Soy yo! Hola, Silva, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Yo soy cantante, imitador y cantante. Si usted necesita un cantante, soy cantante. Y si necesita un imitador, soy imitador. Buenos en este lentes. caso... ¿eh? Buenos lentes. Muchas gracias. Y la peluca también. Bien, ¿eh? Y voy a cantar una canción de... ¿De quién? De Cerati. ¡Y sí! ¿Cómo la piñe? Bien, ¿usted? Bien. Y vamos con todos los temas que pasaron esta semana. A ver. Así que, señoras y señores, con todo cariño, vamos con esto que dice... ¡Música! ¡Opa! Sí. La reina murió, Carlos el heredero. Sergio lo conoció, dijo que es simpático. Carlos es el rey, ahora hay que levantarse. Ponete a laburar, la joda terminó. ¡Vamos! El mono escapó, parece que hay delito. La jaula le abrieron como a Moravito. ¡Palmas! ¡Vamos, Lucich! El Mota cambió con Luis la camiseta. Eso sí me representa y no tanta violencia. ¡Conmigo! Ahora me voy con Julio Ríos de juerga. Él trae dos amigas, Naomi y a la Zorreigueta. Y a la Zorreigueta. Polémica, gracias totales. ¿Cómo estuve? Bien, Albertito, bien Cerati, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias, Diana. Para que me atoré. Opa, estamos por acá. Comparto 100% con que a mí también me representa que cambien camisetas y que no tienen que hacerlo en el vestuario. No logro entender la lógica y el fanatismo del hincha, que yo soy muy amiga de Ignacio Ruglio, no comparto sus declaraciones y realmente hoy escuchaba a Gregorio Pérez, que es un señor en este canal, diciendo que lo tendrían que haber hecho en el túnel. No, señores, se termina el partido, se termina la rivalidad. No lo voy a entender nunca, así que de acuerdo con usted. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, pero antes de irme quiero recordar a una persona que fue un amigo entrañable de mi vida y que creo que es un hombre que ha aportado muchísimo al Río de la Plata en la Argentina, porque es un italiano viviendo en la Argentina, fue director y propietario del Teatro Maipo, creador junto con Julio Boca del ballet de Julio Boca, ha sido el representante de Lelutier, es un hombre que ha aportado tanto en el Café Concert, en el teatro y en la cultura rioplatense, que le tengo que decir un adiós, pero siempre va a estar presente entre todos nosotros, señor Lino Patalano. Te quiero mucho. Bravo. Yo quiero saludar a la familia Almirati, también la directiva de Defensor Sporting, que falleció en las últimas horas, una terrible pérdida. Gran mujer, gran luchadora, gran dirigente, así que también para toda la familia de Defensor Sporting y por supuesto para sus seres queridos, vaya el saludo. Madrid. Sí, brevemente, no nos dio el tiempo hoy para tratar el asunto, pero sí quiero manifestar mi profundo rechazo a las declaraciones del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, tratando de mandadera a una periodista. La verdad que a los periodistas no nos gusten que se nos trate de esa forma, no es propio
de cómo nos regimos y de cómo trabajamos. Creo que las líneas editoriales de los medios de comunicación pueden ser criticadas, pero tratar a los periodistas, en este caso a una colega de TV Ciudad, de esa forma, creo que fueron absolutamente desatinadas. Reconozco también el hecho de que haya él mismo reconocido rápidamente su error, pero de un lado y del otro, porque esto ha pasado y pasa ahora en esta administración, se ha tratado a los periodistas con esa lógica. Deseo que el sistema político encare el vínculo con el periodismo de una forma distinta. Que pasen una buena semana. Nico. Ya lo había hecho Tabaré Vázquez eso, ¿eh? Por eso dije, por eso. del pasado y ahora. Bueno, yo 100% de acuerdo con Patricia. Un saludo muy especial y muy buena semana. Especialmente a aquellos que con dificultades, con problemas serios, con algunos golpes de la vida que son complicados, mañana van a estudiar y van a dar clase. Vamos arriba. Robert, gracias por venir. ¿Algo para decir en el cierre? No, gracias a ustedes. La importancia de estar en estos lugares, de ocupar estos espacios para generar lo que nos gusta decir conciencia colectiva de la imperiosa necesidad de cambiar la educación. La educación que se vuelva a posicionar en el lugar que tiene que estar, como generadora de oportunidades, como pieza indispensable en la construcción del proyecto de vida de cada uruguayo, de cada hombre, de cada mujer de esta sociedad y sobre todas las cosas como generadora de oportunidades para el futuro del país. Si no hay educación, no hay futuro. Y para que haya educación constructora de futuro, la tenemos que cambiar. Y eso nos comprende a todos. Más allá de lo que decías tú, de lo que vote cada uno. Estamos con un firme propósito de cambiar la educación, tomando muchas cosas que venían de antes, tomando y generando nuevas posibilidades y perspectivas, y creo que eso nos tiene que comprometer. Gracias, Robert, por venir. Ya te saludé, y saludé a todos, nos vamos. 58 pasan de las 10. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo viernes, cuando volvemos a hacer Polémica en el Bar en vivo en el 10. El canal uruguayo.